Queridas amigas y amigos, es un gusto estar juntos nuevamente. Ahora, para la segunda clase del curso de Fenomenología 2021. En esta ocasión vamos a abordar principalmente lo que lo que hemos llamado el clima vital, y también el tema del sufrimiento y la raíz posesiva del sufrimiento. Después avanzamos también sobre otros temas colaterales que se desprenden de estos, pero estas dos temáticas serían las más importantes en este vídeo. Ustedes van a ver que permanentemente tocamos temas que ya se han tratado y que intentamos profundizarlos, ir yendo más allá de donde habíamos llegado y siempre intentando ir hacia lo práctico, buscando herramientas prácticas para el día a día. Recuerden, la comprensión es la clave. Si entiendo un mecanismo, un automatismo, una reacción, una inercia que me sucede con frecuencia, si la entiendo, me digo que la comprendo y sin embargo la conducta continúa igual que antes, falta algo de comprensión. Es cierto que al haber comprendido algo en su raíz puede quedar una inercia conductual, pero se nota una liviandad ya en esa conducta, una facilidad para abandonarla, cuando realmente se ha producido la comprensión. Esto es muy interesante porque nos brinda un indicador claro, una señal muy clara de si hemos o no llegado a la raíz de algún automatismo. Entonces, sin preocupación, sin prisa, sin mortificación, sin crítica interna, vamos tratando de, como decíamos al principio del curso el año pasado, deconstruir, desarmar ese mecano en componentes, no por el gusto de analizar, sino para detectar dónde está el problema. Al igual que hace un mecánico cuando arregla un vehículo, un auto. Y si bien el ser humano no es una máquina, sí vemos muchos elementos maquinales en su cuerpo y en su mente. Por eso intentamos desde el espíritu que somos, esencialmente, llevar la capacidad atencional para desentrañar estas cuestiones. Bien, vayamos al punto. ¿Vieron cómo es un clima? Cuando se habla del clima meteorológico, el clima tiene una característica básica que es la de irrumpir. Suele sorprendernos muchas veces. De repente se nubla, se oscurece, aparece el viento, lluvia, truenos, etcétera, etcétera. O a la inversa, se despeja el día. Un día que venía muy oscuro, de repente se ilumina por entero. Esto también nos pasa en el cuerpo y en la mente. Hay climas corporales y hay climas mentales. Le decimos clima en el ámbito de fenomenología habitualmente, porque es algo global, abarcante, igual que el clima ambiental. Nos abarca por completo. Si hay humedad ambiente, hay humedad en el baño, en la cocina, en el dormitorio, en el patio, en todos lados. ¿Vieron? Esto es igual. Cuando nos agarra, por ejemplo, un clima mental de temor, o esa sensación tan habitual hoy en día que dice algo malo va a pasar, un clima que anticipa el mal, imaginativamente, o un clima corporal de fatiga o de falta de fuerzas, es abarcante. De allí que se use este término de clima. ¿Qué ocurre? El clima del cuerpo, por decir así, y el clima de la mente interactúan de continuo.
se interpenetran y se influencian constantemente. Por lo general, si uno está desatento, el clima corporal suele contaminar el clima de la mente. Sin embargo, si los pensamientos tienen mucha carga, como hablamos a veces, si son pensamientos que traen mucha memoria a cuestas, pueden llegar a cambiar sin ningún problema el clima del cuerpo, en negativo y también en positivo. Demos ejemplos gruesos, para que se entiendan con facilidad. Vamos a suponer que mi cuerpo está muy cansado, que tengo algo de fiebre o estoy medio engripado, me duelen las extremidades, los miembros, y de repente golpean la puerta y te dicen, mira, está llegando esta persona de visita que vos tanto querías ver, a lo mejor desde hace años. O te dicen, te has ganado la lotería, o te traen de regalo tal cosa, y durante un tiempo, por supuesto la enfermedad quizás va a seguir, la gripe, pero durante un tiempo se modifica también el clima corporal. De repente no siento dolores, pareciera que la fiebre se ha ido o no me importa, mejora todo el tono, se llama el tono corporal, debido a pensamientos, en este caso a noticias positivas, que se han constituido en la forma de pensamientos, de imágenes. Y a la inversa, también puede ocurrir. Es decir, que estoy muy bien físicamente, me siento sano, con fuerzas, con disposición, etc. Viene una mala noticia y entonces todo cambia. Cambió el clima. Es muy importante que nos demos cuenta que gran parte del clima vital, cuando digo clima vital me refiero a esa conjunción entre clima del cuerpo y clima de la mente. Gran parte del clima vital tiene que ver, se detona, se inicia, se permite debido a la actitud. La actitud es el posicionamiento previo. A ver, veámoslo. Yo me despierto y si estoy atento ya veo el clima en que me encuentro. A veces hay clima de pesadez, a veces de liviandad corporal, a veces la cabeza, la mente, se siente embotada, poco clara, a veces por el contrario, apenas despertar uno ya se siente lúcido, claro. Esto deriva de múltiples factores que no vale la pena ver ahora, pero que en general tienen que ver, como siempre decimos, con cuestiones químicas en cuanto a lo corporal y con cuestiones de carga de imágenes en lo psíquico, en lo mental. Esta mezcla nos produce esa impresión inicial al comienzo del día. Si nosotros con la atención advertimos el clima que se está por venir, del mismo modo que uno puede oler la lluvia cuando está viniendo, escuchar los truenos lejanos, o ya sentir la humedad y el calor de un día bochornoso, del mismo modo podemos ponernos a resguardo del clima. Entonces, la actitud vendría a ser la atención y la posición en la cual nos ponemos ante el clima que presentimos o que advertimos. Entonces ponemos en marcha mecanismos para modificar esto o para permanecer ajenos al clima. Viene una tormenta fuerte y nosotros nos refugiamos, ¿verdad? Nos quedamos en casa, miramos por la ventana y hasta podemos llegar a disfrutar la tormenta. ¿Cómo no? En tanto estemos refugiados, esto va a ser bastante más sencillo que si la vivimos a la intemperie. No sé si les ha pasado, supongo que sí, que a veces ocurren tormentas mentales, tormentas físicas incluso, pero que si uno las acepta, no se pone a pelear con esta situación, no se lo pasa tan mal, ¿no? Incluso sigo con el ejemplo de la gripe, por ejemplo. O esos días en los que la mente no encuentra lucidez alguna para hacer todos los trabajos que se había planteado. Para
estudiar, para escribir, para leer. ¿Y qué pasa? Si uno acepta, uno se recuesta en esta situación y entonces al no oponerse no la pasa mal. ¿Lo han vivido? Y tiene también cierto disfrute acomodarse a la situación del cuerpo y de la mente y uno hace otras actividades, ¿no? Por ejemplo, en una gripe uno puede ver alguna película buena, alguna buena película, o escuchar unos audios, o dormir plácidamente un mayor número de horas, etcétera, etcétera. Esto sería, me adecuo al clima, cuando parece ser esta la mejor opción. Pero si no, me prevengo, lo advierto antes e implemento medidas de cambio. Esa sería la presentación del tema del clima. Entonces, cuando nosotros estamos en el día a día, debemos, o podemos, mejor dicho, observar de vez en cuando el clima en el que nos encontremos. En qué estoy envuelto, en qué situación, en qué ambiente mental y corporal estoy envuelto. Y entonces esto determina y condiciona gran parte de lo que ocurre en los momentos posteriores. Voy a hacer una digresión, voy a ir al otro tema, al tema del sufrimiento, y después vamos a tratar de unir ambos puntos para llegar a conclusiones prácticas. Muy bien, abordemos con un poco más de detalle el tema del sufrimiento, tema que está como trasfondo a lo largo de todo el curso. El sufrimiento, al fin de cuentas, es el gran motor de la actividad humana. Cuando nos ponemos a observar con atención la serie de fenómenos que aparecen en nuestro campo de conciencia, esto es, percepciones del así llamado mundo externo, percepciones del llamado mundo interno, tales como las representaciones, las imágenes, contenidos de memoria, de imaginación, y las más comúnmente llamadas sensaciones, aparece ante nosotros una gran diversidad de, por así decir, objetos a observar. La piel viene a dividir estas percepciones entre lo que llamamos el afuera y el adentro. Pero en fenomenología, debido a la gran diversidad de apariciones, de representaciones, se tiende desde un principio a buscar la síntesis. Esto se llama técnicamente la reducción fenomenológica. Suena difícil, pero de última es quedarse con lo simple, con lo esencial. Es decir, de toda esta gran cantidad de fenómenos que observo en el mundo, personas, animales, plantas, minerales y todo tipo de fenómenos, como ese, de todo tipo de fenómenos que observo en la mente, pensamientos provenientes de memoria, imágenes que se arman en la imaginación hacia el futuro, y de todas las sensaciones en la senestesia corporal, en ese gran campo de sensación, ese gran sensor que es el cuerpo. De todo eso, ¿con qué me puedo quedar que sea importante, básico, y que además habilite alguna resolución al tema del sufrimiento? Bueno, lo primero es quedarnos con comprensiones profundas, como siempre decimos. ¿Podemos hacer reducción fenomenológica del tema del sufrimiento? Claro que sí. Todo se reduce finalmente a la sensación. La sensación. Cuando imagino, tengo sensación de ese imaginar. Cuando imagino, tengo sensación de ese imaginar. Cuando recuerdo, tengo sensación de ese recordar. Cuando percibo, tengo sensaciones múltiples,
provenientes de los diversos sentidos, del intracuerpo y de la piel para afuera, de los sentidos, de los 5 sentidos habituales. Pero, ¿qué tiene en común el mundo de la representación y el mundo de la sensación? Que a todo lo siento, todo, en definitiva, converge en un solo sentido. Hay un solo sentido que engloba a todos los demás, el sentido del tacto. El sentido del tacto. ¿Cómo es esto? Sí, está el tacto más común y corriente que todos reconocemos en la piel. Este tacto externo también existe del lado interno de la piel. Y cada órgano tiene su piel exterior y su sensación interior. Esto se le llama la senestesia. La senestesia intracorporal. No tenemos dificultad para comprender esto, pero cuando analizamos más en detalle los otros sentidos, como la vista, el oído, el gusto y el olfato, vemos que también en última instancia resultan en una especie de tacto, porque la luz, los fotones o las ondas lumínicas, etc., impactan en el sentido de la vista, produciendo una modificación en este sentido, como habíamos dicho en una de las primeras clases del año pasado. Viene la luz en forma de partículas o de ondas, como quieren verlo, e impacta en el sentido de la vista, en esos pequeños bastoncillos que parecen estar ahí en el globo ocular. Este impacto, ¿cómo se produce este impacto de la luz en el ojo? Se produce merced a un tacto. La luz ha de tocar, o digámoslo más en abstracto, ha de estimular al ojo. Y el sonido estimula el tímpano, es decir, el aire impacta, percute en el tímpano y se produce la traducción eléctrica a la cual nosotros llamamos sonido, música, palabra. Cuando ponemos una comida en nuestra boca, la sustancia de la comida toca la lengua y las demás partes de la boca y altera el tacto también de este sentido. Y lo mismo ocurre con el olfato. Es decir, que todos los sentidos finalmente convergen en una especie de tacto. Este tacto siempre se produce por contacto entre una cosa y otra cosa. Bien, avancemos, porque estamos hablando del sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? Una sensación. Le llamamos sufrimiento a una serie de sensaciones que no nos gustan, que no nos parecen adecuadas, que nos resultan desagradables, poco amables, etc. ¿Cómo se produce una sensación disgustosa? Cuando hay conflicto. En el ser humano, cuando hay conflicto, se produce dolor. Si ese conflicto se acompaña de pensamientos, se produce sufrimiento. Repito, en el ser humano, cuando hay conflicto, se produce dolor. Pero cuando ese dolor se ve acompañado de representaciones mentales acerca del fenómeno doloroso, se produce lo que llamamos sufrimiento. El sufrimiento entonces es una mezcla entre sensaciones provenientes del físico y sensaciones que también se dan en el físico, pero por así decir, provenientes de la mente. Pensamientos que detonan, que fabrican sensaciones en el cuerpo. Reduzcamos más. ¿Qué hay detrás de todo dolor y por lo tanto de todo sufrimiento? Hay tensión, ya lo dijimos, es lo más básico que podemos entender en fenomenología, lo más interesante de comprender. Detrás de todo fenómeno doloroso hay tensión, detrás de todo sufrimiento hay tensión.
Esto es una tensión, se está produciendo una tensión. ¿Por qué? Porque lo natural es la posición relajada, sin tensión. Si yo pongo el brazo sobre la mesa, no hay ninguna tensión. Si lo pongo de esta manera, empieza a haber tensión. Y si este acto de mantenerlo en una posición antinatural persiste, se empieza a producir dolor. Al cabo de unos minutos se me contracturan los músculos, empiezo a sentir dolor, y si esto se prolongara, merced a mi intención, empieza a aparecer mucho dolor y posteriormente daño en los tejidos. Se produce un desgarro y algo que va a durar varios días en ser corregido por el mismo cuerpo. Todo conflicto es tensión. Toda tensión es dolor. Lo mismo que pasa con el brazo, al ser puesto en una posición para la cual no está preparado a estar, salvo por cortos periodos, sucede con el psiquismo. Cuando en el psiquismo los contenidos chocan, por ejemplo, entre sí, contenidos contradictorios, se produce en ese choque una sensación en el cuerpo a la cual le llamamos dolor o sufrimiento. La más típica, y en torno a nuestros temas, es la que menciona el apóstol Pablo. Queremos hacer un bien, esa es la fuerza número 1, pero finalmente en la conducta no hacemos el bien, esa es la fuerza número 2. Ahí está. Conflicto, tensión. Queremos algo que no podemos hacer. Allí están los dos ejércitos en pugna. Este conflicto genera sufrimiento. Esa sería una reducción lo más sintética posible del fenómeno del sufrimiento y del dolor derivado de una particular sensación que surge cuando hay fuerzas en nosotros que se oponen. Entonces, el diagrama básico, que ya me han oído varias veces, pero que es esencial tener bien incorporado para poder avanzar. Tensión, distensión. Decíamos en la clase anterior, la primera de este año, que observábamos un esquema básico de estímulo y respuesta al estímulo. Y que este organismo que recibía estímulos y respondía a los estímulos buscaba un permanente equilibrio entre ambos medios, la homeostasis, un equilibrio entre el medio externo y el medio interno. Entonces, por ejemplo, baja la temperatura de repente, se pone muy frío, el cuerpo empieza a temblar. ¿Saben ustedes que el temblor se produce para generar calor? Eso dicen los científicos, ¿no? El cuerpo empieza a temblar para que en ese movimiento se produzca una agitación celular que genere cierta fricción y esto produzca calor. Otra respuesta al frío es que corremos al ropero y nos abrigamos, rápidamente nos abrigamos. Es decir, se produce el estímulo, se genera la respuesta para restablecer el equilibrio. Equilibrio necesario para mantener el cuerpo a una temperatura adecuada para la vida, para su sobrevivencia. Entonces está muy bien este esquema. Ya vemos que los automatismos y los mecanismos están inscriptos en la naturaleza humana a fin de que éste pueda sobrevivir en el medio en el que se encuentra este planeta. Y con la mente sucede igual. Hay un estímulo y hay una respuesta. Entonces, supongamos, viene alguien y me dice, mira, vos sos tonto, vos no servís para nada. Esto provoca una sensación determinada, así como era el frío, provoca una sensación proveniente de la mente, de desagrado. Entonces yo al rato estoy con una amiga, con un amigo, y le digo, ¿a vos te parece que yo soy un tonto, que no valgo para nada, que no sirvo? Y me dice, no, ¿cómo te van a decir eso si vos esto, vos sos bueno, etcétera, etcétera? Se produce un restablecimiento del equilibrio. Y yo le comenté a mi amigo o a mi amiga precisamente para eso, porque
de algún modo sabía que la respuesta iba a compensar aquello otro que me había sucedido. En estos ejemplos simples podemos ver esa permanente búsqueda de restablecer el equilibrio. A toda tensión se le busca la distensión. A toda tensión se le busca la distensión. Y en eso se nos va la vida. En eso se nos va la vida. Surge el hambre, comer. Surge el sueño, dormir. Y así con todos los deseos provenientes del cuerpo y luego con los deseos que surgen de la mente. Prestigio, por ejemplo, reconocimiento social, dispersión, distracción, todo tipo de estímulos. ¿Qué vamos a hacer con eso? Profundicemos otro poco. Entonces decíamos, detrás de toda actividad humana está la búsqueda de superar el sufrimiento. En otros términos, la búsqueda de la felicidad, del bienestar. ¿Qué busca el ladrón cuando roba? ¿Qué busca mi amiga cuando me llama por teléfono? ¿Qué busco cuando voy al supermercado? ¿Qué busco cuando leo? ¿Qué buscamos cuando oramos? En toda actividad buscamos una sensación. Una sensación. Punto. En fenomenología podemos reducir todo al átomo teórico básico, la sensación. ¿Qué sensación buscamos? De distensión, de no conflicto, de paz. En oposición a la tensión, al conflicto, a la lucha. ¿No es verdad que después de todo el día de trabajar y de ir de acá para allá, se manifiesta la cumbre del día, el máximo logro de la jornada, que es llegar al sillón y relajarse? El monje, después de toda su actividad, después de toda su vigilia, después de toda su oración, ¿qué hace? Se relaja y descansa. Detrás de todo ensueño, ¿se acuerdan esas clases donde hablábamos de los ensueños y las fantasías, los ensueños secundarios, etcétera? Detrás de todo ensueño, detrás de todo objetivo, de todo propósito de vida, allá lejos, detrás, ¿qué hay? Distensión, paz, nada más. La cesación de la lucha, el fin del deseo. Pero puede ser que eso sea todo lo que busca el ser humano. Bueno, lo que pasa es que esto es una muy buena sensación. No por decirle distensión, no por decirle fin del deseo, o llamarle paz, que suena un poco mejor, no por eso descalificamos una tremenda plenitud que se alcanza en la ausencia de conflicto. Pareciera que la paz es nuestro estado natural. Al fin de cuentas, si nosotros encontramos en nosotros una paz propia, autónoma, que no dependa ni de las variaciones de las circunstancias en el medio en que vivimos, ni de las variaciones de las circunstancias en el medio interno al cuerpo y a la mente. Si encontramos una paz y una plenitud independientes de cualquier otra cosa, habríamos logrado lo que todo ser humano busca en la vida a través de innúmeras actividades. No para que dejemos de hacer actividades, pero para que encontremos ya lo que se busca siempre. Esto produciría, si encontramos ya lo que buscamos siempre, una libertad de acción no dependiente de los automatismos. Automatismos que al fin de cuentas pretenden la distensión final. Si todo yo lo hago para conseguirme el pastel y voy, ahora ya mismo tengo el pastel, es muy posible que mis actividades futuras cambien. Porque ¿para qué habría de trabajar para lo que ya tengo? ¿Para qué habría de someterme a innumerables conflictos
esfuerzos contracorriente y demás si ya tengo la perla, el tesoro escondido? Se comprende, ¿verdad? ¿Cuál es el tesoro escondido? Desde el punto de vista fenomenológico hago la salvedad. La paz, la distensión, la ausencia de conflicto. ¿Qué hay detrás del sufrimiento? Un acto posesivo. El sufrimiento deriva de un acto de posesividad. Es decir, cuando nos identificamos con el deseo que quiere encontrar un objeto para saciarse, para completarse. Detrás de esto, de este gesto, hay posesión. En cambio, en este gesto hay distensión, hay soltar, hay soltura, hay apertura. Esto tenemos que trasladarlo a nuestras cuestiones espirituales, a nuestra vida cotidiana y por supuesto a la relación con los demás. Fíjense que la mayor parte de nuestros problemas derivan de que deseamos cosas distintas a las que están sucediendo. Siempre estamos queriendo algo que no es lo que está ocurriendo. Por eso insistimos tanto en Filocalia y acá, en el curso de Filocalia y acá, que darnos cuenta de cómo la providencia, de darnos cuenta de cómo el plan mayor que nos abarca, lo sagrado que ha tejido, creado y construido todo, es lo que verdaderamente decide las situaciones, lo que la providencia nos trae o lo que la providencia permite. Cuando esto está muy incorporado, nos resulta mucho más fácil aceptar los acontecimientos que ocurren que no van en la misma dirección que nuestros deseos. No hay que examinar esto superficialmente, diciendo, pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no voy a hacer nada? ¿Que va a pasar esto y voy a quedarme quieto? ¿Que no voy a solucionar el problema de mi hija, de mi hijo, de aquel? ¿Que no voy a tratar de conseguir más dinero? No se está diciendo nada de eso. Sino que es mucho más sencillo aceptar lo que ocurre si estamos siempre atentos al recuerdo de Dios o a la influencia de lo providente, o dicho de otro modo, al plan mayor inconmensurable que nos abarca. Ese es un factor. El otro factor es buscar una sensación que no dependa del cuerpo. Y acá se nos complicó todo el asunto. Porque ya dijimos, todo se reduce a una sensación. ¿A dónde se dan las sensaciones? En el cuerpo. Hasta la sensación de pensar ocurre en algún punto del cuerpo. Esto es inevitable. ¿Cómo podría darse entonces una sensación de plenitud, en este caso, no dependiente del cuerpo ni de la mente? Siendo que el cuerpo cambia de continuo y que las situaciones exteriores y mentales también se modifican permanentemente. Entonces es una utopía. ¿Cómo se da el impasible? ¿Cómo se puede encontrar el sitio del perpetuo reposo, la ermita interior, en vida, mientras vive el cuerpo y la mente? ¿Cómo se encuentra eso? En un campo de sensación que no es corporal. Esto es lo que le llaman el corazón espiritual. Podría decir alguien, una especie de cuerpo espiritual, también se le podría decir. Cuando el nous está muy arraigado en nosotros, cuando vivimos desde el nous, la parte contemplativa del alma, aparece un espectro de sensaciones, es decir, una gama de sensaciones que podemos llamar espirituales, no corporales, no opuestas al cuerpo, sino que su raíz no es corporal, es espiritual. Esta gama de sensaciones se perciben
con los sentidos espirituales de los que tanto hablamos e insistimos en diversas clases. Entonces, ya para ir acercándonos hacia el final de la clase y no extendernos demasiado. Ese es uno de los propósitos, no extendernos mucho para no cansarnos y porque la atención además fluctúa mucho. ¿Qué es el clima? ¿Se acuerdan que hablamos hace unos minutos? El clima viene a ser una sensación global, difusa, resultante de la suma de conflictos y sensaciones que tengo en mi momento actual. Entonces, dice, esa persona siempre está medio amargada. Aunque le vaya bien, le va mal, siempre anda quejosa, por ejemplo, fastidiosa. Bueno, esa persona, sus expectativas con sus logros, con lo que le acontece, arrojan un saldo negativo. Y como respuesta a este saldo negativo, el organismo anda fastidioso. Ejerce un acto ritual de fastidio, creyendo que con este fastidio la vida lo va a escuchar y va a cambiar. Por no profundizar en el tema, hago nada más la síntesis de un ejemplo de clima. ¿Vieron cuando ustedes están contentos, cuando estamos contentos por algo, que todo cambia para bien? Todo lo demás, lo que no tiene relación con el motivo de nuestro contento. Quizá vamos a ver un ejemplo fácil. En 2 días nos vamos de viaje, de vacaciones a un lugar muy anhelado. Entonces esos 2 días antes ya estamos contentos. Y entonces dejamos pasar como si nada el desorden de la cocina, no nos molesta tanto lo que dice aquel otro, si hace calor y es bochorno la tarde, la pasamos por alto. ¿Por qué? Porque estamos más allá. Hay una energía que deriva de esa imagen a futuro, de esas vacaciones, que está decantando, que está siendo derramada en el momento presente, y entonces tenemos más fuerza, más energía, etc. ¿Han visto esto? Bueno, eso es un clima. El saldo global resultante de nuestras expectativas y de lo que acontece. Entonces uno, si suelta las expectativas, si deja de querer con ansias y se entrega a lo que Dios nos dé, a lo que la providencia nos presenta, si uno acepta las situaciones que llegan con atención acogedora y a partir de ahí hace lo mejor posible, las situaciones empiezan a mejorar, también empiezan a mejorar. Tanto lío implica dejar de sufrir, tantas palabras, tantos vídeos, y no solo acá, sino en todas las culturas, en todos los sitios web, ustedes van a ver los que tratan de estas temáticas, que siempre parece todo muy complicado, ¿no? ¿No es verdad? Entonces, ¿cómo simplificamos esto? ¿Qué es lo que venimos tratando de hacer, aunque no parezca? ¿Cómo simplificamos? Todos buscamos una sensación determinada de paz o distensión, según el punto de vista que elijamos para verlo. Todos buscamos eso, detrás de cualquier actividad, detrás de cualquier pensamiento, también está la misma búsqueda. ¿Qué problema hay? Que la paz no está afuera, no está como resultado de ninguna actividad. Como decía un post días atrás, que evocábamos de hace unos años, no hay nada en el mundo que pueda llenar mi vacío interno. No hay nada en el mundo que pueda llenar mi vacío interno. Entonces nos dicen, solo Dios te puede dar la plenitud. Pero ¿qué pasa? Uno no lo encuentra a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está afuera, Dios está adentro. Entonces uno se va hacia adentro, se hace meditador, se hace un hesicasta en el cuerpo y en la mente, busca orar de continuo y no lo encuentra a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está
ese lugar de la paz perpetua, inalterable e impasible. ¿Cómo llegar ahí? Tenemos que darnos cuenta de que ese sitio no está en el cuerpo, de que ese sitio no está en la mente, es decir, en los pensamientos, de que ese sitio es inmaterial, pero mucho más sustancial y tangible que lo material. Y en esto se nos armó la confusión cultural hace ya mucho tiempo a la humanidad. Los místicos de todas las culturas nos quieren enseñar a revertir este error, esta caída original, y en eso andamos, en eso estamos. Abrir los sentidos espirituales es reconocer otro cuerpo interior, que no es la mente, que no son los órganos, sino que es el espíritu Hijo de Dios, inmaterial que somos esencialmente. Les recomiendo que lean o que escuchen el audio, que todavía no hemos completado, pero que lo estamos haciendo, sobre los sentidos espirituales, que está en el blog. A ver si me acuerdo de ponerlo también aquí. Es muy interesante porque se aborda la visión de los medievales, de los monjes medievales, en relación a este tema de los sentidos espirituales, y a algunos de ustedes que lo han leído les ha servido de mucho para compatibilizar la visión cristiana, la visión de la mística cristiana, con esta visión de que existen unos sentidos espirituales de los que mucho no habíamos sentido hablar, a lo mejor en nuestra vida cristiana habitual. ¿Habremos sintetizado más o menos lo que queríamos resumir? Esperemos que sí. No hay solución afuera, en el mundo, no hay solución estable, hay soluciones de corto plazo. Consigo esto que anhelaba, durante un tiempo estoy bien, pero después las cosas cambian, mis expectativas cambian, y lo que fuera un objeto muy anhelado ya no me importa. Y esto pasa con las personas, con las situaciones, con las cosas, con los trabajos, con los estudios, hasta con nuestras devociones puede pasar. No hay nada en el mundo. Y no hay nada adentro que llene el vacío interior, en tanto no me advierta como espíritu. Esto es motivo de muchas discusiones, incluso tengo intercambios muy ricos con algunos de ustedes, a raíz de esta temática del cuerpo, de la mente y del espíritu. No negamos, no decimos no soy cuerpo, no soy mente. Decimos esencialmente no somos eso. Esencialmente somos mucho más espíritu. Y en el anclaje en ese espíritu está la solución a casi todos nuestros aparentes problemas. Profundicemos en esto y trataremos de avanzar en los vídeos sucesivos, transmitiendo una experiencia que nos ha sido a su vez transmitida. Ojalá les sirva, no es materia fácil. Si no sienten afinidad con estos temas, no es necesario que los sigan. No es necesario hacerse conflicto, hacerse lío. Tenemos que encontrar el punto interno ausente de todo conflicto. Ese punto interno es inmaterial y sin embargo se siente. Esa es la síntesis. Sin embargo, se siente. Tengamos paciencia y avancemos de a poco. En cuanto a la ejercitación para esta semana, me parece por el intercambio que me han dado en los correos, en algunos correos, sigamos con lo mismo. Podríamos agregar estar atentos al clima en el que nos encontramos durante el día. Al clima, a ver cómo es el clima, esa sensación global y difusa en la que vivo. Ya está disponible el esquema de la clase 1
Y cada semana, con una semana de atraso, va a ir estando el esquema de cada clase, la tabla de contenidos. Y vamos a tratar de ir transcribiendo con una semana o 10 días de atraso cada una de las clases de este año, mientras se van produciendo las transcripciones de las anteriores, las del año pasado. Tengan en cuenta lo siguiente: a diferencia del curso de Filocalía, donde nosotros tenemos 4 tomos, vamos recorriendo autores, tenemos los párrafos, leemos, intercambiamos. A diferencia de ese curso, en este, la interacción con ustedes es clave. Es más, no se puede continuar sin interacción. Yo tengo, disculpen, pero la garganta, la miseria. Para no cortar el vídeo, nos tomamos un mate frío, un poco frío. Es necesario que si ustedes ven un vídeo y les aparecen dudas, preguntas, discusiones, etc., las hagan saber. Si no, parece que no, decir, bueno, vamos a seguir y vamos a ir viendo después. Después se acumulan como contenidos no integrados y después se olvidan. Pero finalmente pasan los videos y decís, te sientes mejor, te ha mejorado tu conducta, te sirve, comprendes más la raíz de tus automatismos. Quiero decir, ahora eres menos mecánico que antes, reaccionas menos. Si la respuesta es no, el curso no está sirviendo. Entonces puede que sea inoperante el curso o puede que no te impliques lo suficiente. Este curso necesita de la implicación de ustedes, si lo sienten necesario, por supuesto. No les va a servir tanto una recepción pasiva de los contenidos como se pueden hacer en otros cursos. Filocalía, por supuesto, también es muy rico, es muy útil para el comportamiento. Pero ustedes saben a qué me refiero, ya tenemos la enseñanza ahí, está fija en esos libros, podemos acudir a ella cuando querramos, etc. Bueno, amigas y amigos, espero no haberlos llenado demasiado de palabras, haberme hecho entender, veremos si es así. Invoquemos la gracia de Jesucristo siempre presente, que estemos atentos a ella, para que cada vez más abramos nuestros sentidos espirituales a una conciencia clara y límpida de lo que somos. Un abrazo fraterno.